Dale, grábate este por favor y yo te acuerdo de que me lo mandes. Listo, grabando. Gracias. ¿Quién más necesita contar algo? Vuelvo y digo que así sea una repetición, para mí es importante. Uy, ya no quiero hablar tanto yo, profe, pero igual le voy a decir nomás que encuentro que primero agradecerle por también decirnos a nosotros cómo se debe de sentir usted. Y quiero que entienda que tampoco eh, sienta que su clase es menospreciada o algo así. De hecho, todo lo contrario, a mí su clase me parece interesantísima, pero quizás solamente está un poquito mal enfocada. En el sentido de que yo encuentro que toda clase debe ser un poco más interactiva personalmente. O por lo menos mi ideal de profesora, pero yo deseo en un futuro, es poder ser una clase mucho más interactiva, donde no solamente sea algo más en conjunto, no tan personal. Ujú. Y espero que tampoco se sobreestrese y se sienta tan pesado para usted, porque debe ser bastante difícil tener dos universidades, dos clases con distintos alumnos y así sucesivamente con distintos temas. Creo que no sea una carga extra, no sé si se entiende. Que ojalá que todo lo que haga usted lo pueda hacer como por voluntad y por buena gana y no así como, pucha, estos cabros me están diciendo que haga esto, que baja. Así. No Ya, sé si se entiende. sí, se entiende lo que querés transmitir. O al menos creo yo que entiendo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entendamos que conmigo van a haber muchos de estos espacios, aparte de que es coherente con la materia. Así que esto va a ser uno de tantos. Yo creo que los que tuvieron la primera clase conmigo y nos encontramos se pueden dar cuenta que no es la primera vez que tenemos este tipo de conversaciones. Y para mí es importante, esto también es lo que hace aula y es lo que hace pensamiento sobre todo. Bueno, ¿les parece si vamos encarando lo que vamos a hacer el día de hoy? Claro, sí, Haremos el día de profesor. Perfecto. Les comento. Bueno, para que nos vayamos poniendo en sintonía, esto siempre lo voy a pasar para que vayan haciendo el andamiaje del aprendizaje según Vygotsky, uno de los teóricos que vamos a ver. Y creo que ya deben haber visto algo de ese señor. Entonces, estamos en este proceso de comenzar a explorar las teorías psicológicas del desarrollo más importantes y estamos en esa dinámica. Hoy vamos a comenzar a profundizar un poco el tema del psicoanálisis. ¿Sí? En la clase anterior vinimos de explorar un poco qué era el desarrollo y les envié algunos informes del desarrollo para que, si querían, se pudiesen aproximar a esa experiencia. Después de que veamos las teorías básicas de la psicología del desarrollo, después vamos a ver algunos conceptos del desarrollo: atención, pensamiento, lenguaje, etcétera, y cómo ello nos permite crecimiento en términos de desarrollo humano. Esta fue la experiencia que les pedí y les recomendé que fueran explorando, ¿no? ¿Cómo estaban el desarrollo humano en el mundo, en América del Caribe y en Chile? Y aquí quería preguntarles, ¿qué encontraron? ¿Qué exploraron? ¿Qué documentos revisaron y aporten desde ese documento? Cuéntenme. ¿Quién se manda un centro, pues?
Hola, ¿algún espíritu? Por ejemplo, uno de ¿Algún los tips espíritu que chocarrero? pusimos, uno de los tips que pusimos con mi compañera fue que se debe Sí, ampliar la libertad humana para aprovechar todo tipo de posibilidades existentes y que se superen los principales obstáculos y formas de exclusión. bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que se le En debe dar arisqueño más, básico. que se le debe dar más libertad a las personas y no excluirlas para que todos puedan disfrutar de los beneficios y no solamente la mayoría con más poder y la minoría se queda aislada. Perfecto. Y este tema que usted trae, señorita, quiero preguntarle al grupo. Y aquí pueden opinar, solo se necesita inteligencia. Aquí puede opinar quién leyó y quién no leyó. Cuando la señorita está hablando esto de la discriminación y grupos de beneficio en contra de otros grupos que tienen mayores privilegios, el Internet, ¿cómo cabe aquí? Los que están teniendo diferentes experiencias con el Internet. ¿Este tip tiene que ver con el Internet también? Hola. Creo que se apega al hecho de que no todos compartimos la misma cantidad de recursos económicos, al mismo, Esa. al mismo tiempo que gente carece del mismo índice de desarrollo humano. Como que es como una segregación, como una separación entre ambos polos, diría yo. Para poder ampliar esta idea, ¿podrías aclarar un poquito más o menos qué podría ser esto del índice de desarrollo humano? Que, a ver, como sociedad siempre se busca que la persona, el humano, sea lo más desarrollado posible, pero por temas ya sea políticos, ya sea económicos, sectores, bueno, sectores políticos, sectores económicos, se, se impulsan, a ver, o no toda la gente se ve beneficiada de un mismo movimiento. Ya, No como sé por si, ejemplo un movimiento político. así es. Por ejemplo, cuando Bachelet llegó al poder y su gente, cuando Piñera llega al poder y su gente. Mm, perfecto. Entonces, miren cómo extrañamente el desarrollo de la humanidad nos está conduciendo a que el derecho del Internet, que aún no es un derecho, tengamos que comenzarlo a pensar. Porque hoy en día el Internet también está siendo un índice de pobreza. Las personas que tienen acceso a Internet tienen más posibilidades y más recursos que las personas que no están ingresando a Internet. Por consiguiente, la pobreza está teniendo más características, por consiguiente, el pobre cada vez es más pobre. ¿Van viendo? Por ejemplo, en Arica. En Arica, abro paréntesis, es muy fácil comprar un auto, cierro paréntesis. Pero todas las familias pueden comprarlo y sostenerlo a pesar de que es barato. ¿Qué otra cosa pueden aportar a partir de las cosas que pudieron más o menos revisar y observar de estos textos? O a partir de las cosas que pueden intuir sobre esta conversación que estamos teniendo. Cuéntenme. Cuando hablamos de índice de desarrollo humano y cuando hablamos del desarrollo humano en América, ¿cómo estamos? Aquellas personas que entregaron los 10 tips, que aquí los estoy viendo en el correo. Cuéntenme. Profe, una compañera habló en el chat. Sí, ahí le estoy respondiendo. La compañera está reafirmando también de cómo el Internet se transforma en un lujo y cómo ese lujo complica más la educación todavía. Así que las personas que tienen acceso a ese lujo, y ojo, y no se trata de recursos,
porque hay gente que tiene con qué pagar el internet. El problema es que la cobertura es pésima. Entonces también entraríamos dentro del límite de la escasez de recursos. Y la escasez de recursos está asociada a la pobreza, lamentablemente. Bueno, ¿qué opinan del América? Chile. Chile le permite a sus conciudadanos desarrollarse humanamente. Arica les permite a ustedes desarrollarse humanamente. ¿Qué me dicen? No es realmente una respuesta a lo que voy a decir, pero eso también me hace cuestionarme, si es que hablamos de América, Arica, ¿qué es lo necesario para que nosotros nos desarrollemos? ¿Qué, Buena pregunta. o sea, me lo imagino como, digamos que pudiéramos conseguir todo gratis, y conseguimos todo gratis, pero de todo eso, ¿qué es lo que necesitamos para prosperar? No sé, me llegó eso a la cabeza. Pero si todo estuviera gratis, ¿eso generaría desarrollo humano? No, ¿Por qué? o sea, a ver, yo tengo un tema que a mí me parece particular en Chile, que por ejemplo la clase media acá en temas de beneficios por parte del Estado no tiene no recibe nada. El Sí. rico no recibe nada, pero el pobre recibe mayoritariamente todo. Subsidios, becas, etcétera, etcétera. El tema es que hay personas que eso lo agradecen, pero hay personas que prefieren seguir siendo pobres para seguir recibiendo el beneficio del Estado y así vivir cómodamente siendo pobres. Ujú. Entonces, la persona no tiene la intención de continuar o de desarrollarse personalmente, sino que decide seguir siendo pobre y se les enseña a su familia a seguir siendo más pobre para que sigan teniendo más beneficios y así sucesivamente. Entonces, no sé si específicamente eso sea positivo, que todo sea gratis. Aunque también, Interesante. Siga pues. no que, ay, que se me fue la idea, pero aunque también tiene que ver un tema de educación. Por ejemplo, yo tengo la gratuidad y yo le agradezco muy en el fondo porque yo no tengo los suficientes recursos para poder estudiar. Sin embargo, yo quiero estudiar y quiero ser un profesional y eso viene de mi parte. Pero hay personas que prefieren no estudiar, seguir siendo pobres, tener hasta cuarto medio, trabajar con un sueldo mínimo, pero recibir mucho dinero por parte del Estado. Entonces, es como, creo que también la educación tiene un factor bastante importante ahí y eso. Interesante. Y esto es algo muy explorado en Argentina porque Argentina fue el campeón entre el año 2000 y 2010 de subsidios. Interesantísimo. ¿Y qué más dice el resto? Yo Profe, yo personalmente, concuerdo ya, con mi Elena. compañera. No, dale, no, Bueno, no, dale. Yo concuerdo con mi compañera de eso de que los pobres igual reciben como harto subsidio o bono o beca y por ser yo igual no soy pobre ni soy tan clase media, pero mi papá hubo ujú, un tiempo de que tuvo un buen trabajo, de que ganaba plata, pero fue un tiempo de, digamos, un año y medio. ujú, Y por ser ahora él no tiene trabajo hace 2 meses. Y por más que busca, no se puede porque no están contratando gente, además de que mi papá trabaja en construcción. ujú. Y a él su ficha social no se la han cambiado por nada del mundo, siendo que él no trabaja hace 2 meses y sale todavía de que está en el 80% de, ¿cómo se dice? Que cuando, Sí, porque tiene que esperar más o menos entre 3 y 6 meses para que eso sea, para que le puedan cambiar la ficha. sí, pero ahora por ser nosotros, él no recibió ningún beneficio de nada, siendo que no tiene ningún peso y ha tenido que rascárselo solo. Y nosotros Exacto. estamos viviendo, pucha, él tiene 6 hijos y tiene Ujú, que dar las pensiones, tiene que, además que yo vivo con él y dar plata para esta casa, dar plata para las 2 casas aparte que tiene de los 2 hijos.
quizás de los otros hijos, y por ser no se recibe ningún beneficio, siendo que mi papá ya no tiene el empleo que tenía antes. Claro. Y son cosas que son igual injustas por ser, yo tengo la gratuidad, pero a mí Ujú, me tocó porque yo estoy en ese tiempo yo estaba viviendo con mi mamá, ujú, y mi mamá tiene un CAS bajo, pero si yo hubiera estado viviendo con mi papá en ese tiempo, ni me la dan. claro. Claro. Gracias. Entonces, mi querida gente, miremos que presidentes como Piñera consideran que crecimiento humano y desarrollo humano es lo mismo que crecimiento económico. Y el PIB, el Producto Interno Bruto, para los economistas dice que a mayor Producto Interno Bruto, a mayor ingresos distribuidos en todos los chilenos, es porque el país tiene más riqueza. Pero el problema es que el Producto Interno Bruto, el 80% de ese Producto Interno Bruto queda en el 10% de la población. ¿Mm? Y el 90% se distribuye el 10% que queda en realidad. ¿Mm? Entonces, miren las trampas que nos hacen los gobiernos y los fondos internacionales como el Banco Internacional de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, donde nos dicen que Chile es muy rico. Pero ¿por qué hay tanta gente pobre? Porque lo medimos no desde la capacidad de desarrollo que tienen las personas ni desde las oportunidades que tienen las personas, sino desde el dinero general que llega para los mismos grupos empresariales. ¿Mm? Entonces, los políticos no están teniendo la capacidad ni la información suficiente para comenzar a ver el desarrollo desde las posibilidades humanas: agua, educación, beneficios sociales, ordenamiento territorial, sino que muchas veces construyen y distribuyen esos beneficios a sus votantes. Y esto es un tema importante desde lo que planteó una compañera, y es: ¿por qué la clase baja tiene tantos subsidios y a la clase media no les ayudan si son los que están aportándole más al país? Y es más o menos donde está la mitad de la población. Y sí, la clase media es la que menos vota, la clase pobre es la que más vota, la clase alta ni siquiera va a votaciones porque ellos son los que dan la plata para las campañas, así que ellos ya están inherentes en el proceso político. Y la clase media, que son las que tienen más votantes, son los que tienen mayor abstención. Por consiguiente, son los que tienen mayor capacidad de decisión, pero son las personas que se sienten más desengañadas. Entonces, el sistema político sostiene a su propia gente. Trata de generar un desarrollo, pero un desarrollo dependiente. Yo te apaño, pero vos agachás el moño. No preguntas mucho y sos un poquitito más obediente. Esas son dinámicas que se dan y que establecen el desarrollo humano. ¿Alguna persona de las presentes leyó el tema del desarrollo humano según los mapuches? ¿O para los mapuches aquí o los pueblos originarios en Chile? Y eso me recuerda que puse como tip que se debe ampliar la medición del desarrollo humano para que no sea solamente algo político, sino que también en todas las formas en que las personas puedan llegar a ver un beneficio, ya sea de su intelecto, de su forma física o cualquier otra manera. Excelente. Yo no lo hubiera podido decir diferente. Básicamente el desarrollo humano está siendo político y la política por definición misma es según los beneficios de un partido. Las personas que están afiliadas al partido y si ese partido llega al poder son las personas que tienen beneficios. Ojo que eso es que llamamos democracia. ¿Democracia el poder del pueblo? No. Democracia es el poder de los afiliados al partido político. Entonces, bien distinto. Así que para llegar hacia el poder del pueblo faltan muchos desarrollos democráticos para que podamos llegar hacia esa estructura. Y sobre todo cuando cerca del 50%
de la población votante no quiere saber nada de política, se abstiene, la odia. Entonces podríamos decir que tenemos un desarrollo humano al 50%, y creo que ustedes lo pueden ver en la calle. Hay un hoyo tapado y un hoyo que no se tapa. Hay una persona que se muere de hambre y una persona que consigue para el día a día. Hay una persona con gratuidad, hay otra persona que tiene que pagar la educación, porque depende de esa definición política. Y entonces hay una problemática muy clara, y esto lo comenzamos a plantear desde la primera clase, y es la siguiente. Para los pueblos originarios, lo peor que ha sucedido es la república, la construcción de la república. Ellos preferían la colonia, porque ellos en la época de la colonia eran dueños de su territorio y ellos daban una ofrenda. Y esto es una estructura que tiene más de 5.000 años. ¿Por qué? Los chinchorros daban una ofrenda a las aymaras, los aymaras daban una ofrenda a los incas, ¿sí? Y luego desaparecieron los incas y quedaron los aymaras. O sea, siempre hubo un pueblo dominante que pedía un tributo al pueblo dominado, pero no era dueño del territorio, pagaba una administración. Entonces, los pueblos aborígenes, ¿a qué nos referimos con pueblo aborigen? Que es la gente que está allí y sus lazos de sangre están en ese territorio desde tiempos inmemorables, desde tiempos donde ni siquiera existía la escritura. A eso llamamos aborígenes. Entonces estas personas tienen el derecho a sus tierras porque así es la vida, no porque se los dice una constitución. Entonces la república les comenzó a poner límites y les dijo, bueno, esta partecita es suya, esta parte es mía porque es del Estado. Y ellos dijeron que no. Y sí, los indios que tratamos de brutos fueron los primeros que se dieron cuenta que era mentira que las tierras del Estado son del Estado. No, son del grupo que monopoliza el Estado. Son privadas, no son públicas. Y si ustedes comienzan a ver todo lo que nos dicen que es privado, en realidad, o todo lo que nos dicen que es público, en realidad tiene un propietario y es el jefe de turno. Entonces los aborígenes siempre se opusieron a eso. Ellos no querían que se acabara en la colonia, ellos querían seguir en la república, y no por brutos, sino porque sabían que se venía. La república expropió todo lo que no tenía propiedad privada. Y a los primeros que comenzó a expropiar es a los indígenas. El territorio mapuche sería casi desde la zona metropolitana hacia el sur de Chile, más o menos el 50% de Chile. Hoy no tienen ni una décima parte de su territorio. Por eso ellos no quieren a la república. Y por eso las repúblicas han intentado, entre esas la República Chilena, en poner normas para quitarle las propiedades a lo largo del tiempo. Hoy en día en Chile rige la siguiente norma. No sé si ustedes el año pasado fueron al centro y se dieron cuenta que había una exposición de pueblos aborígenes chilenos, una exposición de arte y sobre unos indígenas que se ganaron bienales de arte y se ganaron premios nacionales de arte. Que eso se hizo ahí en el centro, al lado del Museo del Mar, que ahí hay una sala de exposición. Y hay una ley donde actualmente los derechos sobre las tierras solo llegan hasta la 4ª generación en lazo de consanguinidad directo de descendientes de indígenas. Quiere decir que dentro de 30 o 40 años ya esas tierras van a pasar a nombre del Estado. Y el Estado, paradójicamente, siempre le termina vendiendo esas tierras a las personas más ricas para que hagan sus explotaciones. Y siempre se venden las tierras mejor ubicadas, con mejor agua y con mejor clima, a los mismos ricos de siempre. Esto se dieron cuenta los indígenas desde que empezara hace más de 200 años. Y por eso las repúblicas no los respetan, les dan mala fama, los tratan de brutos y de terroristas. Según estudios de diferentes ONGs que se vienen estableciendo desde hace aproximadamente 50 o 60 años. Entonces, esto para mí es muy importante porque podríamos decir que actualmente la información que les he compartido, hasta estos textos que les invité a leer,
nos demos cuenta que lo que prima es considerar que el desarrollo humano es el desarrollo blanco. Los teóricos del desarrollo humano son blancos. Los países de donde vienen las grandes teorías son blancos. Las teorías que cuando ustedes van al CESFAN o cuando ustedes van a los consultorios, aquellas personas que ya tienen niños o han tenido que llevar a sus hermanitos, los miden según las estadísticas, si el cerebro les creció tanto, si la talla es tanto, si el peso es tanto, y todo eso son mediciones blancas, ¿sí? No hay y es muy difícil que haya mediciones solo para chilenos, solo para latinoamericanos. Quizás los chilenos son más flacos, más gordos, entonces el estándar es distinto. No, nosotros nos estamos enjuiciando por ciencias del desarrollo blancas y quien no lo haga está fuera de la ley. Y esta cuestión es muy, muy importante. Y bueno, de esa manera se producen las teorías en desarrollo humano. De esta manera se educa a todos ustedes. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de sus fundamentos teóricos son europeos o gringos. Y por ahí uno que otro chileno nos comienzan a poner como referentes teóricos para que hagamos nuestro trabajo. Y en su profesión ni se diga, porque Norteamérica, Inglaterra, quizás Australia, van a ser los lugares de referencia, porque hacia ellos es que ustedes van a trabajar y se van a mover. ¿Qué piensan de esto que les estoy contando? ¿Qué piensa Lucas? ¿Qué piensa Paulette? ¿Qué piensa la otra Paulette? ¿Qué piensa Vania? Profe, Háblame. yo encuentro que es bien interesante lo que usted mencionó recién, de que todo está como ya estandarizado con el hecho de que todo el mundo debe pesar tanto, medir tanto a cierta edad. Y encuentro interesante eso de que es verdad que, no sé, en Argentina tienen que medir tanto, o miden tanto, o pesan tanto que nosotros en Chile. Y Ujú. el que haya sido estandarizado significa... ¿Qué significa? ¿Por qué está todo estandarizado? ¿A qué viene eso? Hay un paradigma que se conoce como el paradigma de la normalidad. Y esto fue un paradigma que desarrolló la estadística. Ojo, que es el maldito paradigma de la educación. ¿Y por qué hablo de maldito? Porque no nos estamos concentrando en la dispersión. Todos sabemos que una campana de Gauss, ¿no? Una campana de Gauss es una curva que primero es angosta con el vértice y luego se vuelve como una campanita y luego se amplía como una campanita y luego vuelve a ser angostita. Todo lo que está en el centro de esa campana es la frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia, toda la gente tiende a hacer eso mismo. Pero las dispersiones son las que están a los lados. Y ahí es donde está la gente más inteligente y la gente más bruta. Entonces, lo que hacemos es construir productos y teorías sobre la normal, la gente que más frecuencia obtiene los mismos resultados. Y se nos olvida hacer cosas especiales para la gente más inteligente y hacer cosas especiales para la gente más bruta. Entonces nos concentramos solo en lo normal, en la tendencia, porque es más fácil desarrollar productos y teorías para la tendencia. En cambio, sacar productos especializados sale tan caro, así seas más bruto, así seas más inteligente, sale tan caro, lo consume tan poca gente que para qué. Entonces hagamos lo que más se vende y lo que más se vende es la normal. Entonces de esa manera construimos el mercado, de esa manera construimos los beneficios, de esa manera construimos los subsidios, de esa manera construimos todas las ofertas que tenemos en el mercado. Y nos olvidamos de las cosas especiales, las cosas que son diferentes. Y es más, las tachamos como fenómenos, como personas en condición de discapacidad, por ejemplo. Y esto es una mirada muy norteamericana. Y cuidado, la mirada norteamericana está impuesta en América Latina.
Si vos querés que Estados Unidos te dé avales, si vos querés que Estados Unidos te preste plata, si vos querés que Estados Unidos te preste dinero, vos tenés que seguir sus estándares. ¿Mm? Así funciona esta dinámica. Siempre hay una relación de poder atrás de todo lo que se mide. Siempre hay una relación de poder atrás de todo lo que se dice. Siempre hay una relación de poder atrás de la construcción de una teoría. Entonces, también podemos ver lazos de poder en las condiciones de nuestro desarrollo humano. Punto. Lamentablemente. Es más, siempre hay una condición de poder en la relación docente-estudiante, donde ¿quién tiene el poder? El profesor. El profesor. Hasta que los estudiantes hacen marcha blanca y entonces comienzan a compensar la situación. Porque es más fácil manejar el poder que tiene una persona que coordinar a 100 para que se pongan de acuerdo y traten de ir para un lado. Obviamente los estudiantes son más poderosos que los docentes, son más. Pero poder encauzar ese poder y ordenarlo es un dolor de pelotas. Profe, sumando lo que Dígame. usted acaba de decir, yo creo que los estándares segregan mucho a la gente. ¡Es la idea! Muy Por bien. ejemplo, me pasó a mí cuando yo fui mamá la primera vez con mi hija. Mi hija nació con un peso normal, por decirlo, y yo me había informado mucho en el embarazo y lo que yo quería hacer era darle lactancia materna. No quería darle leche de fórmula porque yo me informé Relleno. demasiado y eso era lo que yo quería para mi hija, lo que más le beneficiaba a ella, lo que era mejor para ella. Ujú. Y durante muchos, muchos meses, cada vez que la llevaba al pediatra, me decían que la niña estaba muy flaca, que la niña estaba muy chica. Y ellos, es porque ellos se rigen bajo un estándar de niños que han sido alimentados con leche de fórmula. La Y te leche de sacan el fórmula, librito. claro, y generalmente los niños que son alimentados con ese tipo de leche son más gorditos, son más grandes, porque están Duermen más. alimentados. Y la Duermen leche más. materna da justo lo que necesita el bebé, no más ni menos, Ujú. es lo que justo necesita el bebé para crecer y para vivir bien. Entonces yo estuve muchos meses atormentada, estuve muchos meses sintiéndome mal porque yo no podía ofrecerle lo mejor a mi hija, aunque en verdad sí era lo que ella Supuestamente. necesitaba. Claro, Supuestamente no lo mi hija se ofrecías. desarrollaba bien cognitivamente, ella tenía bastante avance a su edad y todo. Pero en peso le decían que estaba muy flaca, que tenía que darle suplementos, que tenía que darle esto, otro, cosa. Y todos los meses cuando la llevaba al pediatra o tenía que verla de pediatra, porque estaba de vacaciones, etcétera, tenía que andar explicando de que en verdad esa es su tendencia, hasta que el doctor hasta se dio cuenta de que esa es su tendencia, que ella es flaca, que es como yo, con textura delgada, que la niña no es tan alta porque su papá no mide 1,90 m, somos de estatura promedio, por decirlo, entonces tampoco iba a esperar que un bebé midiera mucho más de lo que debía medir, si es nuestra tendencia. Entonces, ahí comprendimos que en verdad me estaba sintiendo mal por nada. Entonces me sentí en Muy un bien, momento señorita. segregada o mal porque no era lo que se esperaba de mi hija. Usted acaba de dar una cátedra crítica del desarrollo humano. Miren, en América Latina la gente más alta son los argentinos, ¿m? Donde la estatura promedio es entre 1,70 y 1,80 en hombres. Esa es una estatura alta en Chile. Y en Arica ese era un gigante. ¿Me equivoco o no? Está No, en no lo se correcto. equivoca. Sí. En Argentina, el promedio de altura media de una mujer es entre 1,60 y 1,70. ¿Sí? Lo que aquí sería aproximándose al promedio hacia arriba hacia un hombre alto. ¿Mm? Entonces, imagínate vos estar midiendo con estándares argentinos a los niños chilenos. Vamos a reventarle la cabeza a la gente. Norteamericanos, allá tienen una liga que tiene gente de más de 2 metros hasta 2,30 m. Hay gente que le encanta echarle hipervitaminas a todo. Hasta el agua tiene vitamina. Y no es una tontera, es ley.
para compensar ciertas propiedades que tiene el agua allá y ciertas cosas en contra que tiene el agua allá. Entonces la gente de allá es grande. Estados Unidos es el país con mayor obesidad, luego le sigue Chile también, porque sigue los mismos estándares de los ahuevonados esos. Entonces queremos ser de la talla de los norteamericanos cuando ellos llevan siglos de una alimentación tan distinta a la de nosotros. Y resulta que tenemos, aquí en el norte de Chile, tenemos genes indígenas que son chiquitos. Entonces todos los indígenas son unos enfermos para estos estándares. ¿Mm? Esto es una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta y es una cuestión de humildad que yo necesito que ustedes se lleven a las aulas. Esto para mí es muy importante. No es suficiente con ver los estándares en términos de desarrollo cognitivo, en términos de desarrollo del lenguaje, en términos de desarrollo talla-peso, porque ustedes tienen que estar pendientes de eso. Un niño con mala alimentación no se puede concentrar por más inteligente que sea y así usted quiera hacerle magia antes de todas las clases. No puede porque no tiene los nutrientes suficientes para que la máquina funcione. Entonces yo necesito que ustedes se den cuenta que su trabajo no es solo enseñar desde el inglés. Su trabajo es también permitir que existan las condiciones de aprendizaje para poder enseñar. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra gente. Por eso es que yo comienzo a preguntarles cómo están. Porque así yo tengo que entender hacia dónde tengo que llevar la clase. Necesito que ustedes hagan lo mismo, pero lo de ustedes es más difícil porque los chicos es más difícil que digan qué les pasa y qué sienten. Pero ustedes tienen que aprender a tener indicadores para observar hacia dónde van las problemáticas, porque su misión es generar estrategias de abordaje a esas problemáticas. Por eso yo creo que mi clase es importante para ustedes. Por eso yo creo que tengo mucho que ayudarles para que ustedes hagan mejor su trabajo. Porque su trabajo no es solo enseñar. Su trabajo es construir las condiciones para que puedan enseñar. ¿Estamos hacia dónde vamos? ¿Me entienden? Sí, profe, yo sí, por lo menos. Bien. Entonces, en esta línea de ideas, les voy a compartir, perdón si escuchan por ahí a mi hija, pero hoy a papá le toca cuidar a su cría porque le cambiaron los turnos a la señora madre. Ya, espérate, hombre. Perdón la interrupción, creo que a muchos nos está pasando esto mismo. Entonces les voy a compartir pantalla. ¿Por qué no cierras esa hermosa boquita que te dio mi Dios para que chilles tanto? Ahí está, corazón. Mil disculpas. Bien. ¿Alcanzan a ver mi pantalla compartida? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, mi gente querida, ya hicimos una exploración sobre el desarrollo humano porque yo creería que fuéramos muy críticos con esto. ¿Mm? A pesar de que tenemos que ver las teorías que tenemos que ver, vamos a ser críticos con esas teorías. Y críticas también, perdón porque ahí involucioné con mi lenguaje inclusivo. Hoy nos vamos a meter en el psicoanálisis y por qué es importante el psicoanálisis. Les invito a que las personas que tienen Netflix se miren una serie que se llama Freud. Freud. ¿Mm? Esa serie Freud o Freud, Sigmund Freud, nos habla de la primera persona que en la historia de la humanidad se dio cuenta que había un mundo dentro de nuestra mente, que se llama el inconsciente. Y que antes de que apareciera este señor a inicios del siglo XX, nadie tenía claridad sobre esa experiencia. Solo un francés de apellido Charcot, que es del que se inspira el señor Sigmund Freud para fundamentar y construir lo que hoy conocemos como psicoanálisis. Entonces podríamos decir que básicamente el psicoanálisis inventó la psicología, porque nos explicó los principios de la mente y cómo la mente nos traiciona o cómo la mente a veces nos hace hacer las cosas bien, más allá de lo que yo quiera
hay un inconsciente que es el que me lleva a tomar decisiones que yo conscientemente no lo haría, a decir cosas que yo conscientemente no lo haría. ¿Mm? Entonces, nos vamos a ir aproximando al psicoanálisis de a poquito. ¿Mm? ¿Qué les voy a invitar a que comiencen a hacer en este momento? Si se desplazan hacia el aula virtual, van a encontrar que hay un caso clínico y necesito que descarguen ese caso clínico y lo comiencen a leer. Ya soy consciente de la hora que es, no se preocupen, pero con este caso clínico es que vamos a trabajar para la próxima clase. Pero necesito que lo lean porque necesito que se asocien al caso, porque considero que con un caso va a ser mucho más fácil que entiendan qué es el psicoanálisis y que puedan conversar conmigo sobre qué es el psicoanálisis. Entonces, les muestro dónde se encuentra el caso. Vamos al aula virtual. Por favor, con las personas que tengan problemas de conectividad, tratemos de alguien descargar el archivo y tratarlo de enviar por un grupo, un foro que tengan del grupo, para que todos tengan acceso a la información y no nos compliquemos mucho en este ejercicio. Vamos a buscar el aula virtual. ¿Están observando en pantalla mi aula virtual? Sí. Magnífico. Entonces, vamos a la clase Psicología del Desarrollo. Acceder. Y los días miércoles son de clase, los días jueves son de taller. Entonces vamos donde dice miércoles clase y buscamos la clase de hoy, que es la cuarta, con fecha de hoy, 27/5/20. ¿Sí? Vamos a la carpeta que dice cuarta clase psicoanálisis. Hacemos clic allí. Y ahí vamos a encontrar 3 archivos. Un archivo que se llama caso clínico, un segundo archivo que dice cuarta clase, que es el PowerPoint que tengo para darle la clase de hoy. Y un tercer archivo que se llama teoría psicosexual. Ese todavía no lo vamos a tomar. Necesito que nos concentremos en el documento caso clínico. Hacemos clic allí y nos tiene que abrir este documento. ¿Mm? Este caso clínico es como la anamnesis de una persona. Es un niño de 6 años. Les pido que por favor lo lean para que tengamos más o menos un panorama del caso, el cual vamos a abordar desde el psicoanálisis. ¿Podrían leer esto, por favor, en 15 minutitos? Ok, profesor. Bien. Por favor, quien tenga problemas de conectividad, avise para ver por dónde le podemos mandar el archivo. Me imagino que hay un WhatsApp de grupo, ¿no? O algo así. Sí, sí, hay, profe. Perfecto. Entonces, por favor, alguien que tenga problemas de conectividad, que mande un mensaje a este WhatsApp y alguien le hace el favor de enviarle el caso. Entonces, por favor, aborden el caso y ya les contacto a ver cómo están.
¿Alguien está teniendo problemas para la actividad que estamos realizando? ¿Alguien no ha entendido? Yo, profe, Cuénteme, señorita, ¿en qué anda y es qué que necesita? lo que pasa es que como hace una hora, no sé si a mis compañeros les pasó, pero por mi sector se cortó la luz. Y en Ya, cualquier momento se me apaga, porque perfecto. no me queda poca carga. Bien, lo que necesito es que básicamente se lea el caso clínico que está ahí en el aula virtual en la clase del día de hoy, en la carpeta de cuarta clase. Por favor, confírmame si encuentras el archivo. Sí, pero si Nayeli. es por si, dime. Ah, no era eso, que el archivo lo envié por el WhatsApp, entonces para que igual se te haga más fácil por ahí. No, sí, sí, lo digo por si es que ya no aparezco en la videollamada, es porque se me apagó. Perfecto. Igual ya estamos próximos a cerrar, así que no hay mucho problema. Ok. Bien, quedo aquí atento por si alguien está teniendo algún tipo de problema. Profesor, tengo una duda, Dime, cuéntame. que yo no pude entregar el trabajo pasado de los tips ¿Por qué no y pudiste? quería, porque tenía, o sea, no es, tuve que hacer varios trabajos tenía varios trabajos que entregar y además em, igual como que estaba complicado en que no sabías de qué archivo sacarlo, si era si había que leer los tres o se sacaba de un solo archivo. Bien, y cuando tenés esas dudas, ¿qué tienes que hacer regularmente? Enviarlo a un correo, pero como le dije, mi internet estaba súper lento. Si ayer con suerte pude enviar el correo al profe de la prueba para que viera mi caso para hacer la prueba de nuevo, porque me costó mucho enviar el correo, no se enviaba. Bueno, está bien. Pero quería preguntarle si ese trabajo va con nota para poder entregárselo. Sí, señorita. Es mejor que lo entregue. Mm, Pero ya. obviamente tengo que variar un poco la nota para darle prioridad a los que entregaron. Sí, sí, sí. Profesor, disculpe, una consulta, Una nomás. un hito nomás. Cuando se habla con respecto a pesos, ¿es a pesos chilenos? Estamos hablando de... No, ese es, si no estoy mal, peso argentino, pero bueno, no importa mucho. De verdad. Bueno, ya. Bueno, era eso, no. Gracias. Perfecto.
Bueno, mi gente querida, vamos a ir armando el cierre de este encuentro y quiero ir perfilando lo que pasará mañana. La idea es que fueran avanzando en la lectura del caso. Mañana, cuando empecemos la clase, vamos a aclarar el caso, vamos a conversar un poco para que todos vayamos entendiendo más o menos lo mismo y que los aportes de cada uno nos den una mirada mucho más complementaria y amplia del caso. Entonces, después del caso, vamos a ver los principios de la teoría psicoanalítica, el desarrollo psicosexual y el desarrollo psicosocial. Y después de eso, vamos a comenzar a tomar ese caso y hacerle el análisis desde la teoría psicosexual y desde la teoría psicosocial. Ya hay material en el aula virtual activado por si quieren ir revisando cosas, las personas que les gusta hacerlo. Y ya les queda claro el panorama de lo que va a pasar el día de mañana. ¿Estamos claros con esto? Sí. Profe. Perfecto. Ya saben, por favor, lo que necesiten, escríbanme. Ahora me pongo a subir las clases, como me lo pidió la compañera. Disculpa por no haberlo subido. Y quedamos listos para encontrarnos mañana. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Perfecto. Señorita Yerti, por favor, recuérdese enviarme la clase pasada y está. Por un Sí, correo profesor. electrónico, por favor. Gracias, mujer. Bueno, un abrazo para todos y todas y nos vemos mañana y gracias por la clase de hoy. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Ya, Que le vaya cuídese, Chao. que le vaya bien.